Bueno. Aquí un programa más. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, aquí estamos con ganas de charlar contigo y contar cosas interesantes de nuestros amigos. Muy bien, pues queridos oyentes, otro programa, otro episodio del podcast más creativo, innovador y más chachi de la historia de Internet, La Madre que te creó. Hoy vamos a hacer un breve episodio. Voy a hacer yo la introducción porque hoy le presento yo el tema a José y José, bueno, pues para tener que soportarme. Y vamos a hablar de reflexiones que en su momento hice en base a la asesoría que daba a startups y que yo también pude aprender en esa época de digámoslo así, de empresario barra autónomo. ¿Vale? Entonces quería como compartir estas reflexiones con José y ver un poco hasta qué punto pues, pueden llegar a aplicar pues, a grandes empresas, a pequeñas empresas Perfecto, y al mundo. Bueno, pues hoy hablamos de esto. Yo no sé nada de lo que me vas a contar, que quede exacto, claro. Lo voy a exacto. escuchar en primera línea y comentaremos a ver qué me cuentas. Son pequeños consejitos. A ver qué te parece este. Le llamé en su momento pasito a pasito. Primero A, después B, paralelamente C, luego D, luego E y finalmente F. Es muy difícil que un plan se cumpla con exactitud. Bueno, de hecho es prácticamente imposible, ¿no? Pero como mínimo hay que marcar un mínimo, un orden, y eso te ayudará a saber en qué punto estás y qué pasos necesitas para llegar al objetivo. Y lo que es muy importante, no mentirse a uno mismo y, más, y menos en un proceso de tratar de lanzar una empresa en tiempo y en recursos, porque no Sí, existen. sí, estoy de acuerdo. O sea, si no tienes un plan, básicamente te vas a ir encontrando cosas y reaccionando, pero no sabes realmente dónde quieres ir. Entonces, yo creo que ese plan de a dónde quieres ir, qué problema quieres resolver, cuánto crees que te va a costar ciertas hipótesis. Es verdad que no vas a saber todo, pero es importante tener un plan de hacia dónde vas, qué te llevas en ese viaje. Y también qué pasos, ¿eh? Porque al final muchas veces uno va saltando de paso en paso y se va dejando cositas por el camino. Y yo lo que me daba cuenta cuando asesoraba era que tenían una idea general, ¿no? Del plan, muy general del plan, y para conectar algunos pasos, ¿no? Que planteaban, se dejaban mini pasitos por el camino que habían que hacer, ¿no? Y que igual iban a tener que invertir recursos barra tiempo, ¿no? Sí. Muy Hay que bien. dejar Dime. espacio para las cosas que te vas encontrando, porque al final es un camino de descubrimiento y evidentemente no lo sabes, pero si estás despierto y vas viendo y tú vas cambiando tu itinerario en función de lo que encuentras, pues al final puedes llegar a un sitio muy chulo. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Siguiente reflexión, a ver qué te parece. Quizás me lleven a contar en mí mismo, ¿eh? Pero te la voy a leer como la escribí en aquel momento. Sin Vale. libertad financiera es muy difícil innovar. No puedo decir que es imposible, pero me atrevo a confirmar que es muy difícil. Buscamos la manera de hacerlo barato y ágil, pero nos encontrábamos con un freno que limitaba el alcance de dicha innovación. No había presupuesto para lanzarlo con todas sus consecuencias. ¿Qué opinas sobre esto? En el Pues es mundo de la un muy innovación. buen punto. Es muy buen punto, ¿eh? O sea, yo me encuentro que incluso en grandes empresas la gente se piensa que todo es ilimitado, ¿no? El tiempo, los recursos, y no es así. O sea, siempre hay un budget, ¿no? Como llamamos, un presupuesto en el que te tienes que adaptar. Y muchas veces es más pequeño de lo que te puedes imaginar. Y hay que ser consciente de si quieres hacer según qué cosas, pues a lo mejor para mover un producto en Internet, la inversión que necesitas en publicidad pues es muy grande, ¿no? Entonces tienes que buscar maneras un poco creativas, pero, o sea, con esto estoy diciendo que no existe el dinero ilimitado, ¿no? Eso tampoco significa que estás tan ajustado que entonces no puedes hacer absolutamente nada porque solo mover un dedo te vas a quedar no vas a poder ni hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar ese espacio en el medio de el problema que quieres resolver y tener suficiente para los primeros pasos que quieres dar,
de manera que encuentres pues pruebas, evidencias de que tiene sentido continuar o que a lo mejor, pues a lo mejor es mejor no hacerlo, ¿no? Y parar a tiempo, pues siempre es bueno y es un poco el camino que el emprendedor tiene que tomar. Pero sí que tienes que tener la libertad y suficiente como para dar unos primeros pasos. El primer paso podríamos considerar que es el MVP. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Ujú. al final, y aquí la reflexión iba un poco, si tu idea, ¿no? La tienes que trocear, porque obviamente, ¿no? O sea, puedes tener una visión, ¿no? Con tu emprendeduría, con tu visión de producto dentro de una empresa como intraemprendedor, puedes tener tu visión de producto, pero por esta cuestión de financiera, pues normalmente lo que se hace es limitarlo, ¿no? Y creo Claro. que ahí hay cierta, pues básicamente hay que tener cierta agilidad, ¿no? Y sabiduría en base a experiencia y muchos años de haberte caído muchas veces, en qué es lo mínimo que tienes que exponer para poder Mm. reenganchar de alguna manera, ¿no? O poder detectar que tu hipótesis es válida. Yo creo que aquí esto es una ecuación complicada de cumplir, porque muchas veces si no lo haces o sea, con la visión cuasi completa, quizás no es lo suficiente para, digamos, confirmar esa hipótesis, ¿no? Entonces aquí creo Sí. que pues mira, diría que es un poquito un compromiso complicado, porque al final si tu idea puede ser muy buena, puede cumplirse en hipótesis, pero si necesitas mucha financiación para hacerlo, pues casi que la tienes que olvidar y ir a por Sí, otra. totalmente. Totalmente. Yo creo que hay varias fases. Hay una fase de realmente ver que hay valor, que estás resolviendo el problema que definiste y luego siempre vas a llegar en algún momento a una fase de escalar el negocio más grande, ¿no? Y entonces ahí a veces te encuentras con situaciones donde necesitas demasiada inversión para escalar tan grande como quisieses y ahí es donde empieza a haber conversaciones de pues inversores adicionales, fondos de inversión, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero evidentemente tienes que tener la libertad para poder moverte en las assumptions que estás definiendo y poder demostrar que hay un valor, siempre. Pues cuidado, ¿eh? Porque esto era una de las cosas que yo me veía cuando tenía que aconsejar a gente que tenía unas visiones demasiado grandes y no las podía afrontar, básicamente. Entonces hay que Claro, es que tú tener... tienes mucha experiencia en esto y te encuentras con gente que pues quieren conquistar el mundo con un lápiz, ¿no? Y dices, a ver, con un lápiz puedes hacer una obra maestra, pero luego cómo te encuentran, cómo la vendes, etcétera, ¿no? Es un ejemplo tonto del lápiz, pero vaya, que me entiendes. Sí, totalmente, totalmente. O sea, básicamente, mira, por no ahondar más, ¿eh? Creo que estamos de acuerdo. Necesitas dinero para innovar, Sí. lo siento. Y aunque nos puedan vender por ahí, que lo hacen en el Internet, que con muy poca inversión puedes llegar a, cuidado con eso, porque siempre, normalmente, suele ser proporcional el coste a, digamos, proporcionar el coste a los ingresos. ¿Eh? Y al ser proporcional, ahí es donde tienes el margen, ¿eh? El beneficio. ¿Eh? Normalmente no es pongo poco y gano mucho, normalmente es pongo mucho y gano mucho, pero porque ingreso mucho, entonces esa diferencia va ahí. ¿Eh? Pero normalmente va atribuido un coste Claro, bastante alto. ¿Eh? O sea, no da nadie, ¿no?, exacto. duros a pesetas. Sí. Otro tenía aquí, interesante sobre innovación. No esperes al último minuto. ¿Va bien las cosas? Ok. ¿Estás atento para innovar de manera proactiva y no reactiva? Yo esto me lo he encontrado mucho en empresas. Hay muchas empresas que innovan y le ponen el verbo innovar, pero porque ya van tarde, ¿no? O sea, porque ya ven que la competencia ha sacado una cosa que te saca del mercado, ya ha sacado. Entonces, yo aquí un poco la reflexión iba por este lugar, ¿no? Es en plan, tú tienes que tener una actitud proactiva en base a la innovación, o sea, tienes que ir por delante o intentar ir por delante, porque es que si no haces tú lo hará otro, eso está claro. Esto va así, es que esto va así, y por lo tanto la reflexión iba un poco por ahí, ¿no? Si lo haces reactivamente ya vas tarde. Yo creo, sobre este punto es complicado, ¿eh? La reflexión que te hago yo es que depende, porque hay veces que ser el primero es muy caro, ¿no? Kodak fue los que inventaron las cámaras digitales y años después desaparecieron como empresa y tenían la patente, podían haber sido los reyes y los líderes, pero no lo hicieron. O sea, muchas veces es muy caro abrir un mercado. Es verdad que ser el primero te da
la ventaja y la diferenciación de que el resto pues tienen que ir detrás de ti si realmente hacia dónde vas pues tiene sentido, ¿no? Y hay muchos ejemplos de que los primeros, pues no sé, me ocurre ahora Uber, cuando abrieron el mercado, nadie se creía que yo me voy a subir en el coche de un desconocido y que me va a llevar a algún sitio. O sea, esto no lo Mm, hacía nadie, ¿no? Hoy en mm. día es bastante común, la gente lo hace y luego hay empresas como Lyft que han salido después y enseguida han encontrado una manera de diferenciarse, pero en un mercado que ya la gente entiende y que ya existe. Exacto. Entonces ahí es muy fácil ser el segundo, ¿vale? Bueno, te Muchas diría, voy empresas a grandes quieren matizar, ser segundo. José. Yo voy a matizar porque tienes razón, tienes mucha razón, ¿eh? O sea, está pues la posición del primero, que normalmente es muy costosa, ese como el que rompe el hielo, ¿no? Como ese barco allí. Y luego está la posición de follower, que suele ser más fácil, porque yo me refiero también en esta reflexión, y quizás lo estoy reflexionando ahora, cuando tienes que innovar de forma proactiva, ya no significa ser el primero que sale, sino al menos estar un poco a la vanguardia. Me explico. En un mercado X, hoy sabemos que la inteligencia artificial como tecnología está tomando su posicionamiento en todas las áreas de una empresa. Ujú. No te estoy diciendo que seas la primera empresa que saque la solución de inteligencia artificial. Te estoy diciendo que pongas ya inteligencia artificial en tus, digamos, Claro. en tu departamento de innovación y empieces a entender el problema que puede llegar a resolver esa tecnología. Tampoco digo que, porque digamos, son fases como diferentes, ¿no? Una cosa es salir al mercado que por lo que puede costar por tu posicionamiento en ese momento, o si lo tienes que hacer tú, ¿no? Ese nuevo mercado, nicho, pero iba más un poco en el aspecto de tienes que ser proactivo, tienes que tener esa parte de tu empresa o de tu core pensando, ¿no? en lo que viene. Sí, Porque cuando otra vez la competencia lo saque, tú al menos digas, ah, vale, ya sé cuán lejos estoy y no empezar, ¿no? Que eso es un sí, poco sí. lo que un poco detectaba y detectan muchas compañías. Totalmente. Y el campo de la inteligencia artificial eh, es un claro caso único, ¿no? Ha salido muy deprisa hace poco y de repente ha dominado todos los aspectos. Con lo cual encontramos muchas veces que todo el mundo quiere estar ahí innovando y realmente van tarde, ¿no? Entonces, ¿es difícil crear el nuevo modelo que reemplace a ChatGPT? Pues puede ser. Hay una inversión muy grande detrás de años y de talento que bueno, hay que construir y cultivar, pero el que tú puedas aplicar cosas que ya existen, modelos que ya existen, a resolver problemas que a lo mejor tú conoces mejor que nadie, pues eso es algo que sí que cada empresa tiene que mirarse para poder ver cómo se diferencian. Porque si no, tu competidor ya te lo está haciendo y llega tarde. O sea, como tú dices, mucha gente ya va tarde. Sí, sí, sí. Venga, va, ahora te voy a decir uno que duele en el alma como creativos, que es la reflexión iba, lo primero, vende, ¿no? Es verdad, tienes una idea, te encanta crear, ¿no? Porque al final, normalmente estas ideas y cuando vas a hacer una emprendeduría está ligado a tu pasión, está ligado a lo que te gusta hacer, está ligado con todo eso, ¿no? Entonces, por lo general, ¿no? Pues haces tu idea, la creas, o sea, has hecho lo mejor, lo más divertido, lo que más te gusta, creas tu producto mínimo viable, tu MVP, pero toca lo más duro, o si no, parte de lo más duro, que es venderlo, ¿no? Porque, y honestamente, muchas veces pienso si no es lo primero, ¿sabes? Si vender, creo que a lo mejor va antes que hacer. Muchas veces ya empieza a estar compitiendo, tanto en cuanto el mercado se mueve a una velocidad increíble, compra mockups, el mercado hoy compra mockups, honestamente. Está el caso de Dropbox, por ejemplo, ¿no? que anunció lo que proponía, su propuesta de valor, y cuando un montón de gente se registró, el de Dropbox dijo, hostia, Eureka, pues ya está, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Entonces aquí era un poco, la reflexión en aquel momento era lo primero, vende, ¿no? Como enfócate en vender, no te enfoques en lo que te gusta, que ya sé que lo sabes hacer, ¿eh? Vende. ¿Cómo vas a vender esto? Eso es un buen punto. Y se me ocurre una cosa que dijo Henry Ford, creo que fue, Henry Ujú. Ford, cuando inventó los coches de los T y tal, Ford T. Dijo, si esperas a que tu producto sea perfecto, llegas tarde, ¿no? O sea, tienes que sacarlo antes de lo que tú creas que es perfecto, porque si no, el lado creativo a veces te impide lanzarlo porque tú quieres que sea perfecto y nunca acabas de ver la perfección completa.
Entonces hay que lanzarlo antes. Y es verdad que hay empresas que hacen esto, ¿no? Anuncian algo que no existe y capturan cuánta gente entra en su página web como un indicador de que realmente lo han de hacer. Yo creo que abusar de esto tampoco es bueno porque generas una cierta frustración y, y muchas veces, de hecho, lo hacen con otro nombre, ¿eh? No lo hacen con el nombre de la empresa que sea para no Quemar generar la esa marca, ¿no? frustración. Pero creo que una cosa es ver si hay valor o no, la otra cosa es encontrar ese producto mínimo viable, que llamamos a veces, lo conoces bien, ¿no? Es en el que dices, tengo algo que, mira, no está completo, tiene lo mínimo que necesito, pero esto ya se puede vender y evidentemente empezar a venderlo antes de acabarlo para que no pase mucho tiempo antes de tenerlo. Pero sí que es de encontrar el punto en el que has resuelto los problemas que llamamos feasibility, ¿no? De que ya no tienes ningún impedimento, sabes que lo puedes hacer, estás acabándolo, ya lo ves ya casi que lo que queda es más trabajo que otra cosa. Y en ese punto, pues evidentemente ya tienes que empezar a tener ventas. ¿Mm? Bueno, de Sí, hecho, cuanto menos tardes en tener ventas, sí, claro. menos hondo va a ser el valle, ¿no? Y Sí, sí, empezar a pero recuperar claro, un si poquito lo empiezas a vender invertido. algo que no existe o que no va a poder hacerse porque vas a encontrar que existe un impedimento, tampoco es bueno, ¿no? Entonces es ese punto en el que tú ya sepas que no va a haber ningún impedimento en el que tienes que activar toda la parte comercial. Bueno, te diría, existe un modelo que es el crowdfunding, ¿no? Con Kickstarter y todo Ujú. esto, que al final lo que hacen es vender una propuesta en base a un vídeo Claro, prácticamente y te compran por adelantado. sí, sí, También sí, existe todo el tema de la frustración porque luego, pues todo el tema del feasibility y claro, todo esto no lo han sí. hecho muy bien y al final se acaba cayendo. Es una promesa. Sí, Sí, eso sí, es está. una O sea, promesa. mira, Tú puedes decir, yo pongo en un crowdfunding la máquina del tiempo y seguramente que saco un montón de pasta, pero luego sí. dices, vale, ¿y dónde está mi máquina del tiempo, no? Bueno, esas Aquí, cosas. Pero mira, fíjate, yo era un poco más salvaje, ¿eh? Ese mundo del crowdfunding, ostras, que está muy reñido, ¿eh? Ya hace mucho tiempo que ya no estoy fijándome, ¿no? De cerca con el tema del crowdfunding, pero que además de haber varias plataformas, seguramente están publicando proyectos diariamente y hay mucha competencia. Yo incluso lo veo en un pequeño emprendimiento, ¿no? También lo veo así, ¿no? ujú, Oye, sí. mueve la parte de la venta, no te obsesiones con lo que sabes hacer, porque lo que sabes hacer ya lo tienes, ¿no? Obsesionate con algo que es tan difícil como conectar con el cliente, saber qué precio va a pagar, si va a pagar o Sí, no va a sí, sí. pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre Venga, todo va. ir aprendiendo, ¿no? Sí. Aprendiendo de las cosas que te vas encontrando, porque luego los tienes que mantener, los tienes que, quizás haces un cambio en tu producto para mejorarlo en función de lo que aprendes. Y te diferencias, bla, bla, bla. Venga, otro más que va un poco acorde. El disfraz, la imagen. Vigila tu imagen, tu peinado, la montura de tus gafas, tu ropa, tus zapatos, tus calcetines, tu smartphone, tu laptop, tu acento, tus palabras cada día y para cada persona con la que vayas a dirigirte. Partiendo de que eres tú quien busca clientes. Vale, buen punto. O sea, yo creo que cuando escucho lo que me cuentas, ¿no? Lo que me hace pensar es que un emprendedor a veces está muy solo, es una persona a veces consigo mismo y ya está, no tiene un Ujú. equipo detrás porque esto vale una pasta. Entonces esa persona va a tener que jugar muchos roles diferentes, va a tener que ser el que hace las ventas, va a tener que ser el CEO, ¿no? El que decide, el director general de sí mismo. Va a tener que ser el que a lo mejor hace el trabajo de físico, de lo que sea que tenga su idea, ¿no? Si es de software, de lo que sea, tendrá que hacerlo. A lo mejor contrata gente, pero bueno, pues es la persona que está jugando muchas cartas a la vez, se lo juega todo muy a menudo. Es complicado. Tienes que ser capaz de cambiar de disfraz y adaptarte un poco a lo que estás haciendo en ese momento. Pues mira, Totalmente. en realidad la reflexión iba por un lado más superfluo. Es en plan, si tú vas a Ajá. vender palos de golf, pues no vayas en chándal, ¿no? Si tú vas a vender pan, no vayas en traje. Si tú vas a vender, ¿no? O sea, lo que me viene a referir es que pues las personas tenemos ya un código, ¿no? Es cuando ves a la típica consultora que te va a pegar una astillada de la hostia. Pues este viene en traje.
Porque es que si no, la astillada no viene, ¿no? Acorde al traje, ¿no? Oye, voy a contactar con alguien muy creativo. Pues este hombre creativo no puede venir en traje, tiene que venir con algo un poquito especial, ¿no? Sí, Yo me refería sí. un poco a una cosa más superflua de que la imagen per se, lo que es la imagen, es algo que, mira, te diría, muchos emprendedores no lo tienen en cuenta, pero cuando Ujú. yo digo, oye, mira, es que además tú eres la marca de tu empresa y lo que tú vendes, ¿no? Tiene que estar acorde a tu imagen y semejanza, ¿no? Y va un poco por ahí. Correcto. Totalmente. O sea, yo lo había pillado por otro lado, Sí, pero que también es una es buena un buen reflexión, punto, ¿eh? ¿eh? O Que es una sea, buena reflexión, ¿eh? sí, pero es verdad que todos como humanos, ¿no? Transmitimos una imagen. Entonces, cuando tú estás interactuando en una venta, pues vas a tener que estar de acuerdo con tu producto y reflejarlo, porque si no, efectivamente, no va a colar. No va a colar, exacto. Pues, mira, vamos a tocar el último punto. Hay más puntos que lo pueden buscar en mi blog, innocreatividad.com. Allí pueden encontrar más puntos de esta reflexión. Pero un poco por cerrar ya el capítulo, es digamos, el último puntito que había puesto, era despedirse hasta pronto del proyecto. Es muy difícil despedirte del proyecto. Lo concebiste, lo visualizaste, lo mimaste, te quitaste de comer para dárselo todo, pero hay un momento que hay que finalizar, ¿no? Y hay que hacerlo de la mejor manera. Pero del mismo modo, lo más rápido posible. Eh, Cambia siempre de tendencia y positivizar la pendiente. Si las cosas van para abajo, de verdad, si bajas muy rápido, baja más lento, para o sube, pero no puedes seguir bajando, ¿no? Y entonces esto era como el último point, ¿no? En plan, despedirse del proyecto es algo que ocurre, ¿no? Tanto en las Sí, empresas internas como ¿no? de sí, emprendedurismo como fuera, ¿no? es un buen punto, ¿eh? Yo creo que la gente se enamora de sus ideas y sobre todo si a lo mejor han tenido que arriesgarlo todo para hacer que una idea suya funcione, ¿no? Y a Mm. lo mejor esas ideas a veces no funcionan y es mejor pues aceptarlo y despedirse y decir, pues, o la quieres vender a otra persona, que a lo mejor ha funcionado súper bien tu idea, pero entonces tienes que dejar que vuele solo, un poco como los hijos, ¿no? Pues, un momento que ya no son tuyos, ¿no? Siguen Exacto, siéndolo, pero vuelan solos, ¿no? Entonces, exacto. despedirse es importante. ¿En qué fase de la creación está cada persona y dónde quiere que esa idea llegue? Y a lo mejor tú no has de estar en esa parte, ¿no? Tú dices, yo he estado aquí, la he creado, pero mi camino con esto se acaba aquí y entonces te despides de esa idea. Es muy importante, un buen punto. Pues José, pues nada, hemos acabado este episodio, un episodio un Muy poco bien. diferente, no tan centrado en lo técnico ni en lo científico, ¿no? Y que creo que también puede ayudar a reflexionar a nuestros amigos. Por supuesto, esto es un foro de tecnología, de ideas, de ciencia, de emprendeduría, de creatividad y estamos escuchando a nuestros amigos oyentes con preguntas. A veces había alguna pregunta sobre emprendeduría, hay experiencia que tienes tú por tu lado, yo por el mío y es encantados aquí de compartirlo. Eso es. Chicos, chicas, suscribiros. Os llegarán noticias de que vamos haciendo más cosas, cada vez más cosas. Y nada, un placer haber estado con todos vosotros. Nos despedimos aquí. Hasta pronto. Hasta pronto.